¿Te acuerdas de esto que te conté hace unos cuantos meses? Pero quiero ver el momento en el que no tengamos que sorprendernos porque DaVinci, AutoCAD, Final Cut Pro, Logic Pro están en el iPad. Pues bien, el momento ha llegado. Tenemos por fin Final Cut Pro en el iPad. Y quiero contarte qué cosas me han flipado y cuáles son. Llevo usando Final Cut Pro en el Mac desde que empecé el canal en 2017 y siempre he soñado con esto, con tener una versión completa de Final Cut en el iPad. Y sobre todo que en estas últimas versiones del iPad, con el M1, con el M2 después, o sea, es como que tenía mucho sentido, era como, ¿cuándo vamos a tener esas aplicaciones profesionales, realmente profesionales, y que le den un sentido al iPad Pro? Y por fin eso es algo que nos acabamos de encontrar. Sin embargo, lo que ha hecho Apple ha sido una cosa bastante interesante con esta aplicación de Final Cut, y es, no ha cogido el archivo DMG directamente de la aplicación de Mac y se la ha llevado al iPad, no, sino que ha rediseñado la aplicación para que tenga un sentido a la hora de cómo editamos utilizando nuestros dedos y también el Apple Pencil. Es decir, es una versión de Final Cut pensada específicamente para utilizarse con el hardware del iPad. Y yo creo que cuando esto lo tienes en cuenta, puedes entender mejor qué puedes y qué no puedes esperar de esto. Voy a enseñarte las 3 cosas que me han gustado más de la aplicación después de haberlo estado utilizando durante estas últimas semanas en una versión de acceso anticipado que he tenido. Lo primero que te quiero enseñar es para mí la función que me gusta más, que es poder utilizar el Apple Pencil para poner los títulos detrás de los sujetos en Final Cut. Es tremendamente sencillo. Mira, te voy a contar cómo funciona. Directamente pillas el Apple Pencil, pulsas sobre el botoncito que se encuentra en la parte superior, entonces eso te va a abrir como una especie de ventana que lo que te va a hacer es desplegar un fotograma clave y ahí escribes. Una cosa que sí que te recomiendo es que utilices planos en los que el sujeto esté en un primer plano, ¿vale? Que sí que hay una identificación entre el sujeto y el fondo, porque si no es como que no termina de pillarlo bien. Te voy a decir por qué. Una vez que has terminado de escribir, lo que te va a poner es como una especie de capa justo encima del plano original y vas a poder recortarla o cambiar incluso la velocidad. El inspector ahora no va a estar en la derecha, sino que va a estar en la parte inferior izquierda. Tienes que tener en cuenta que lo que han hecho ha sido como pensar en el espacio que tienes. Y después, para que el título pase por detrás del sujeto, directamente pones otra capa nueva, pones una máscara y ya directamente a través de inteligencia artificial o computacional o el ML, Machine Learning, lo que sea, ya directamente saca la diferencia entre el sujeto, el fondo y mete las letras entre medias. Además, que una cosa bastante guay es que te va a permitir moverte, ¿vale? Entonces siguen las letras como en el background. Esto, para que te hagas una idea, en la versión estándar de Final Cut cuesta más trabajo hacerlo y tienes que ir haciendo unas máscaras de recorte eligiendo el sujeto específicamente. Ahora, no siempre funciona bien, ¿vale? Y de hecho, en el propio clip de muestra con el que te viene Final Cut, que es esto del año nuevo lunar, cuando dibujas encima de estas personas y quieres que las letras se queden como entre el Golden Gate y esta pareja, a veces no crea el efecto de una forma correcta y puede hacer cosas extrañas. Entonces, lo que te diría es que pienses un poco en los planos en los que vayas a utilizarlo y grabes acorde a esto. Eso sí, al final el resultado que te queda para el poco tiempo que le dedicas es tremendamente brutal, pero tienes que planificar un poquito el plano. Otra cosa que me ha parecido súper curiosa ha sido la forma en la que colocas la música. Mira, te vienen unas cuantas pistas seleccionadas y además que tienen como moods así como específicos. Así mood más melancólico, más triste, más de acción, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces eliges la pista, la arrastras y directamente lo que hace la pista es entender la longitud del clip. Si necesitas que la pista dure más, simplemente deslizas y se va a inventar los loops para que la pista case, ¿vale?, con la longitud del clip. Eso me parece sinceramente una pasada. Y además que la forma en la que lo hace, cuando luego escuchas la pista, tiene mucho sentido.
Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido el tema de la cámara Pro, es decir, ahora tienes como más funcionalidades a la hora de poder grabar con la cámara del iPad y directamente lo tienes en Final Cut. Vas a poder cambiar, por ejemplo, el enfoque del sujeto, el balance de blancos, la exposición, es decir, te va a dar mucho más control. Eso sí, vas a acceder a esta cámara únicamente desde Final Cut Pro. Me encantaría que sacasen una versión de esta cámara en una siguiente versión de iOS para que podamos utilizar el workflow de grabar con el iPhone, pasarlo al iPad y que tengamos esa versión más pro, más controlada de la escena que queremos grabar. Y luego ya por último, otra cosa que me ha parecido espectacular ha sido la multicámara. Me parece que eso puede ahorrarte muchísimo tiempo si grabas entrevistas o, por ejemplo, el tema podcast. Haces un podcast a 4 cámaras, metes las 4 pistas como cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, se sincronizan automáticamente por el audio y luego vas pasando de una cámara a otra, ¿vale? Directamente pulsando, quiero esta cámara, quiero esta otra cámara, quiero esta cámara, quiero esta otra cámara. Y te crea luego el clip final, con el resultado final que va a ser el que termine viendo tu audiencia. No sé, a mí ese tipo de cosas me parece que son fascinantes y que creo que puede, por ejemplo, terminar evolucionando en que Final Cut pueda también ser como, por ejemplo, un gestor de cámaras en directo. Imagínate lo fuerte que puede ser eso para las retransmisiones. Otra cosa que también me ha gustado mucho ha sido la parte del explorador de transiciones, títulos, fondos y objetos. Por ejemplo, las transiciones que tenemos en Final Cut Pro de Mac, ¿vale? Son transiciones que de verdad recuerdan al 2005. Y me parece que lo que han hecho aquí ha sido actualizar muchas de esas transiciones y que espero que haya una traducción también a estas en el Mac. Pero ya no solo eso, sino que también abren la puerta a que puedas incorporar tus propias cosas. Por ejemplo, en los retoques de color vas a poder hacer tus propios colores, efectos personalizados, dando paso a los LUT. Pero también quiero contarte las cosas que no me han gustado. Y voy a empezar por el talón de Aquiles, que es el importador de archivos. Hereda una fórmula del iPad a la hora de cómo gestiona los archivos. Mira, no puedes, por ejemplo, pasar o de estar editando directamente desde los archivos de un disco duro externo. Tienes que importarlos previamente a tu iPad y después pasarlos en local a el proyecto en el que estás trabajando en Final Cut. Eso ya no es que solo ralentice todo el proceso de empezar a trabajar, sino que a veces pues no vas a tener capacidad suficiente para hacerlo. Y segundo, el workflow entre Mac y iPad está todavía un poco cojo. Te digo por qué. Puedes pasar el archivo que has utilizado para editar en el iPad, ¿vale? Puedes pasarlo luego al Mac y continuar editando luego en tu versión de Final Cut Pro en el Mac. Pero no puedes pasar el archivo XML, por ejemplo, del Mac al iPad. No te lo va a leer. También la rueda esta, ¿vale? Es una cosa a la que tienes que acostumbrarte. Entiendo que lo han hecho básicamente para que tengas un poco más de precisión a la hora de cuando estás editando, sobre todo si tienes dedo salchicha y si no se te da demasiado bien trabajar con tu dedo en la línea de tiempo y puedes tener mucha más precisión directamente desde esta ruedecita. Pero es algo a lo que tienes que acostumbrarte, ¿eh? Y luego, por ejemplo, la parte de inspector, que es algo que tienes que utilizar constantemente en la versión de escritorio para poder realizar todos los ajustes de color, ajustes de velocidad. Todo eso, por ejemplo, en esta versión tienes que dar unos pasos extra. Y otra cosa, por ejemplo, son las rampas de velocidad. No puedes elegir una rampa de velocidad con 2 archivos simultáneos. Tienes que cambiar las velocidades haciendo cortes. Son pequeñas cosas, pequeños ajustes que yo entiendo que lo han hecho porque es una versión adaptada principalmente para poder ser utilizada de forma táctil y que no necesitemos ni siquiera ningún accesorio extra, sino que directamente podamos estar editando de este modo. Y eso funciona perfectamente. No considero que sea una versión pro de iMovie, ¿vale? Como sí que he visto por ahí que hay gente que lo bautiza de ese modo. Y tampoco creo que sea una versión light de Final Cut Pro para Mac, sino que considero que es más bien una versión específica para iPad en el que tienes que entender también cuáles son sus limitaciones.
y también cuáles son las fortalezas. Y para mí una de las fortalezas de esta versión es esto, el Apple Pencil. Ahora, si me preguntarás, Víctor, ¿merece la pena la suscripción de Final Cut Pro? Te voy a decir, depende. Y te voy a decir directamente depende porque me va a tocar pagarla dentro de no mucho, cuando se me termine el mes de prueba. Para mí lo veo mucho como una especie de estudio sobre la marcha, ¿vale? On the go. Llevas el iPad en la mochila, que suele ser, como ya te conté en el vídeo de ¿qué llevo en mi mochila? Suele ser el dispositivo que siempre llevo conmigo cuando salgo a grabar, y que si necesitas hacer algún cambio o lo que sea, ¿vale? Puedes hacerlo rápidamente, alguna prueba. El viernes pasado estaba grabando con José el vídeo de los nuevos bits transparentes que han salido, y estaba ahí haciendo unos cuantos planos de así más estilo rollo TikTok, ¿sabes? Con transiciones molonas y tal. Vale, otra vez. No, otra vez. Vale, vete ahora. 2, 1. En nuestra cabeza sonaba espectacular y dijimos, eso seguro que tiene muchísimo sentido, cuando luego lo montes vas a poder hacer la transición. Bueno, pues dije, oye, ¿por qué no pasamos los archivos directamente al iPad? Hacemos un montaje rápido, corte, metemos 2 rampas de velocidad, transición, y vemos si tiene sentido. Vale, pues lo hicimos y lo que nos dimos cuenta es que no tenía sentido lo que estábamos haciendo y tuvimos que volver a repetir las tomas. Parece una tontería, pero el hecho de llevar en un equipo tan ligero una especie de estudio de edición, lo que te permite es poder hacer estas pruebas y estos ajustes, o reajustes en este caso, sobre la marcha, y no tener que volver otro día a volver a grabar esas tomas porque te han salido mal. Entonces, por ese tipo de cosas, para mí, ¿vale? Considero que sí que vale con creces los 5 euros que cuesta al mes. Sin embargo, para un editor de vídeos más tradicional, aquí es donde viene mi duda. Por ejemplo, José cuando edita, o Sara cuando edita los vídeos de este canal en Final Cut Pro, pues ellos, por ejemplo, que utilizan su ratón especial, su teclado, su mesa también de colores, por ejemplo, Juan, para hacer así algunos retoques más finos. Pues no creo que ninguno de ellos tres vayan a cambiar el setup que ya tienen montado en su propio ordenador, en su propio escritorio, ¿vale? Vayan a decir, lo voy a cambiar todo por el iPad y por esta versión de Final Cut. No lo creo. Sin embargo, como te decía, sí que lo veo como un workflow en el que, por ejemplo, estás primero editando sobre la marcha, haciendo pequeñas pruebas, o tienes, por ejemplo, que grabar una entrevista de podcast, te pones a hacer los cortes previos, ¿vale? Y luego pasas todo eso a tu versión de escritorio. Y ya en el escritorio haces todos los ajustes finos y pones todos los retoques que tú necesites, habiendo utilizado el mismo tipo de archivo y pudiendo haber avanzado bastante en todo el trabajo. Para esto es para lo que me parece muy interesante. Y ahora bien, tu tío el de Cuenca, que ha ido estas vacaciones a Japón y quiere editar un vídeo espectacular sobre sus vacaciones, pues bien, creo que también para este tipo de personas que son mucho más amateur, van a encontrar en esta versión de Final Cut una herramienta en la que van a poder hacer que sus vacaciones sean más bonitas, y además que solo se tengan que gastar 5 pavos en lugar de comprarse un producto, una aplicación que les cueste mucho más, y que cuando hayan editado ese vídeo se quitan la suscripción y ya está, no tienen que pagar los 300 que cuesta Final Cut Pro completo para ellos, para ese usuario ocasional que quiere hacer las cosas un poquito más pro. Y luego, donde le encuentro un filón alucinante, es para todo el fenómeno de los vídeos verticales. Todas las aplicaciones que vemos en los iPhone, por ejemplo, para editar 4 chorradas para TikTok, cuestan una pasta. Las suscripciones te salen a 200 pavos al año. Estaba pensando en CapCut, una de estas, ¿sabes? Que lo conozco porque esto al final es mi día a día. Pues el hecho de decir, ok, puedo hacer esos cortes, esas transiciones así más interesantes y todo eso directamente desde el iPad con una versión que cuesta 5 euros al mes o 50 euros al año, pues me parece que está mucho mejor, sinceramente. Y además que puedes hacer luego ciertos ajustes, ciertos retoques si quieres ir más fino, ¿vale? En la versión del Mac. Entonces, para mí, considero que Final Cut Pro en el iPad es espectacular. Ahora, creo que todavía le falta trabajo, creo que todavía le faltan muchas cosas por añadir y estoy convencido que eso va a ser algo que iremos viendo en los próximos meses. Apple, junto con Final Cut Pro, no solo ha lanzado una herramienta para editores de vídeo, también ha lanzado Logic Pro, que es una suite completa pensada para músicos. Y aquí te voy a ser muy sincero, no soy músico. Entonces, lo que he hecho con Logic ha sido probarlo utilizando las demos que ya vienen. Siempre me ha llamado la atención esto de los loops, de tocar música, jugar un poco, ¿vale? E incluso hasta
alguna vez dondeado con la idea de, oye, ¿por qué no haces tu propia música de los vídeos? Y la verdad es que es tremendamente sencillo. Es una versión que, si vienes de GarageBand, ya la conoces, ¿vale? Y más o menos es como una evolución de bastante avanzada. De hecho, la versión de Logic Pro del iPad y la versión de Logic Pro del Mac se parecen muchísimo. Pero personalmente una de las cosas que me ha gustado más ha sido las lecciones. Te van guiando sobre cómo puedes, por ejemplo, meter instrumentos, cómo puedes hacer remixes. Y hablando con un par de amigos que son músicos, el feedback que ellos me han dado es que quizás no lo consideran como una aplicación que vayan a utilizar o para únicamente crear su música desde cero y luego lanzarla, sino que más bien lo ven como un cambio muy grande, al igual que pasa con Final Cut, ¿no? De empezar a hacer un borrador en el iPad y después pasártelo, por ejemplo, a la versión de Mac y terminar de pulirlo. Ahora mismo todos los usuarios profesionales que tenemos un iPad creo que estamos muy de enhorabuena de tener estas dos suites que son una pasada, que llevan durante años siendo uno de los grandes estándares en la industria de la creatividad, tenerlos en el iPad. Y quizás es verdad que no son las versiones con las que hemos crecido y con las que hemos trabajado en nuestro día a día. Son versiones adaptadas, pero no por ello menos potentes. Hay cosas que hacen mejor, como por ejemplo todo el uso del Apple Pencil, y hay cosas pues que efectivamente tienen que mejorar, como la parte de los archivos. Hay margen de mejora, pero para ser una primera versión, pues me parece una pasada. Espero que te haya gustado y nos vemos como siempre en siguientes vídeos. ¡Chao!